Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Con la entrada en vigencia de la ley de reactivación para el equilibrio fiscal, el gobierno pues ya tiene por lo menos una proyección, una perspectiva de cuántos podrán ser sus ingresos en el 2022 y en el 2023, según han dicho las autoridades económicas, podría ser más o menos unos 1.800 millones de dólares por ingresos fiscales, pero obviamente también hay otros escenarios que no estaban en los planes del gobierno, que es esta situación de la erosión del río Coca, que ha generado evidentemente un impacto en los ingresos que tienen que ver por petróleo. ¿Eso modifica en algo las metas macroeconómicas del 2022? Se lo preguntamos a nuestro siguiente invitado, el viceministro de Economía y Finanzas, Bernardo Orellana. Gracias por acompañarnos, viceministro. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente hay algo de efecto, hemos calculado algo como 600 millones de impacto por la parte de los oleoductos. 500 millones más o menos van a ser por el lado de exportaciones, 80 millones hay que, digamos, gastar por la parte de importaciones para tener, digamos, gasolina, combustibles y 20 millones con todos los arreglos. Entonces, en realidad, alrededor de 600 millones de dólares que vamos a tener ahí de efecto. Pero, digamos, no es que esto estaba planeado, pero hemos hecho una proforma que era bastante conservadora. Que eso es lo que generalmente hay que hacer cuando se hace política pública. Entonces, si bien hay un efecto, no hay un efecto, digamos, que le vaya a desviar al estado de la consolidación fiscal. Hemos venido consolidando, 7% fue el déficit del año anterior, vamos a terminar con algo de 4% del PIB para este año, esperemos que un poquito menos, y para el siguiente año algo como... ¿4.000 millones, 5.000 millones? Más o menos 4.000 millones, ¿no es cierto? Y esperemos que vaya a ser un poquito menos, y para el siguiente año algo como el 2.5% del PIB. Esa era un poco la perspectiva que teníamos. Ahora bien, el petróleo que le habíamos puesto en la proforma es un petróleo de 60, el petróleo ha estado un poquito más arriba, entonces nos da algo de colchones. La economía está muchísimo mejor de lo que se estaba esperando. El plan de vacunación le ha puesto un crecimiento bastante robusto, se recuperó bastantísimo la demanda. Hemos tenido un sector externo que también ha crecido un montón, casi un 5% ha crecido, parece que van a crecer las exportaciones. No petroleras. Petroleras y no petroleras, digamos, la parte de producción han crecido. Se acuerda que también hubo problemas anteriormente por el lado del oleoducto. La parte de los precios del petróleo también nos ha ayudado bastante. Y digamos en el sector externo, sectores como camarón, etcétera, han estado también muy bien. Entonces hemos tenido un despunte económico bastante bueno. Viceministro, en cuanto a los fondos que todavía están pendientes del FMI, ¿qué desembolsos entrarán en el 2022 y para qué se usará? A ver, en enero y febrero tenemos dos grandes entradas de plata. En enero entran 700 millones del Fondo Monetario y 700 millones para febrero del Banco Mundial. Y de ahí hay otros 1.000 millones de desembolsarse para el resto del año. Entonces, 2.400. 2.400. En general vamos a recibir algo como 3.700 millones solamente multilaterales. Eso es muy bueno porque son créditos que van entre el 1 al 3% con periodos de gracia bastante generosos a largo plazo. Entonces, digamos, es básicamente una tasa subsidiada. Si uno se pone a ver el bono de Estados Unidos, está al 1.6, el de 10 años. A eso se fondea el Estados Unidos, el gobierno americano. Y entonces nosotros, digamos, vamos a tener una tasa que es subsidiada por ser de básicamente... ¿Y esos 3.000 millones podrían disminuir en algo ese déficit fiscal o será utilizado para otros recursos estos fondos? A ver, el déficit fiscal, ¿no es cierto?, hace que generen deuda. Esta deuda barata de multilaterales, que es lo que estamos, esa es nuestra, digamos, nuestra opción, es lo que nosotros hacemos para tratar de bajar la parte del déficit. Pero si no hubiera déficit, en realidad iríamos repagando deuda. Entonces, lo que planeamos con el gobierno del presidente Lasso es que al fin del periodo presidencial nosotros tengamos equilibradas las cuentas fiscales. Para el año siguiente, en realidad, vamos a tener por primera vez en el sector público no financiero, entiéndase eso como el gobierno central, más todas las otras entidades del gobierno, vamos a tener por primera vez en muchísimos años un superávit fiscal, mínimo, pero un superávit fiscal.
Ministro, ¿y casa adentro qué se va a hacer? Me imagino que habrá una reestructuración del gasto público para ver dónde se puede disminuir en algo, porque muchos de los que hacen análisis de la economía, exministros, dicen que el gobierno tiene que en casa adentro también organizar sus cuentas para disminuir ese déficit fiscal. ¿En qué sectores o en qué niveles podría haber esa revisión o reducción, si se puede? En el programa que habíamos puesto, el programa fiscal, un programa avalado también por el Fondo Monetario, por cada dólar que nosotros levantemos de impuestos, tenemos que hacer $4 por el lado del gasto. Es decir, un 20% viene por el lado de controlar los gastos. Ahí hay varias cosas que estamos haciendo. La primera, hay que revisar, digamos, todo el gasto de personal, que algo se está disminuyendo en sueldos y salarios para este año que viene. Ahí hay que pensarle bastante bien, no solamente es, digamos, personas, pero son los procesos, la tecnología, hay que pensarle bien cómo vamos a dar buenos servicios a los ciudadanos, pero hacerlo de una forma más eficiente. La otra parte tenemos bastante en compras públicas, ahí en el estamos ya haciendo básicamente algunos procesos para modernizar el sistema de compras públicas, hacerlo de forma transparente, hacerlo de forma oportuna y tomar, digamos, la ventaja de un Estado grande que, digamos, es un gran comprador, entonces comprar a escala. Entonces, por ese lado tenemos, por el lado de ingresos, por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos, digamos, tenemos la parte de la reforma, que ya se ha hablado bastante, pero tal vez cosas que no se han hablado. Estamos haciendo también muchísima gestión de cobro. Se creó una unidad de grandes contribuyentes. Con eso planeamos ir, digamos, recuperando deudas de años pasados. Solo este año vamos a recuperar algo como $400 millones, 400, tal vez un poco más hacia fin de año, de deudas que son pasadas. Entonces, digamos, se está haciendo bastante con lo que hay, ¿no? Bienes improductivos o venta quizás de algunas entidades o activos que el gobierno tenga allí, que efectivamente podrían ser parte de disminuir ese costo administrativo que tiene. Sí, hay algunos proyectos, digamos, hay torres de comunicación, se ha hablado también, por ejemplo, del Banco del Pacífico. ¿Pero podría cumplirse el 2022, cree usted? Eso hay que ir viendo, digamos, la parte del mercado internacional toma su tiempo. Con el Ecuador Open for Business que tuvimos muchísimo interés en algunos sectores en el Ecuador, en especial, por ejemplo, la parte petrolera, la parte minera, la parte de telecomunicaciones, creo que sectores bastante atractivos, la parte de infraestructura. Entonces, todo eso se ha de ir concretando de a poco, pero es algo que va a tomar un poquito de tiempo y más que todo hay que hacerlo bien, más que hacerlo rápido. Viceministro, había escuchado algunas alertas de algunos sectores empresariales agroexportadores y en general del sector agropecuario, porque dicen que habría una disminución dentro de la revisión que hace el Gobierno Central y el Ministerio de Finanzas, sobre todo, de presupuestos operativos, por ejemplo, de agrocalidad, que es la que certifica que todos los productos estén con inoculaciones, etcétera, etcétera, y que eso podría afectar la competitividad del sector exportador en los mercados externos. ¿Qué tan cierto es eso, que efectivamente va a haber una disminución en agrocalidad? No ha habido ninguna disminución específica. Esto más viene por el lado del Ministerio de Agricultura. Hemos estado revisando algunos rubros. O sea, dinero sí hay. Dinero siempre, tema de gestión, en todo digamos, caso. Dinero no siempre hay. pero no se ha recortado. No, en realidad, el que hace el presupuesto para toda la parte de agrocalidad es el Ministerio de Agricultura. Le compete, claro. Entonces, digamos, si hay algo que se ha obviado, simplemente hay que ir ajustando. Eso sí, digamos, podemos extendernos hasta lo que nos en las sábanas. Por supuesto. Y entonces habrá que ver y priorizar desde otro lado y ponerle el gasto ahí. Pero en competitividad, yo creo que hay varias cosas que no se están viendo. Las tasas de interés han caído muchísimo. Esto le iba a preguntar. Tenemos una reserva monetaria grande, eso quiere decir hay muchísima liquidez, 8.000 millones. Este año solamente parecería que los bancos van a colocar algo más de 5.000 millones en crédito. Entonces, digamos, y tenemos todavía mucha liquidez, entonces hay muchísimo espacio para crecimiento, muchísimo espacio, porque acuérdense, el crédito nos ayuda a la parte de consumo, la gente compra digamos, los regalos de Navidad con la tarjeta, ¿no es cierto? Los empresarios compran inventario igual, por ejemplo, con crédito. Entonces, eso nos da bastante espacio para poder crecer. Eso nos da bastante espacio. Y las tasas han venido cayendo de a poco.
porque, digamos, el sector externo está muy bien, hay mucha liquidez. El propio mercado ajusta las tasas. Por supuesto, poco a poco se han ido ajustando las tasas. Las obligaciones pendientes que tiene con organismos del sector público mismo, llámese GATS, etcétera, etcétera, la devolución del IVA, ¿cómo queda a fin de año estas obligaciones y qué se puede reprogramar para el 2020? La liquidación del IVA, digamos, con corte a julio, que es, digamos, según este dictamen de la Corte Constitucional, todo eso va a estar saneado hasta fines de año. Entonces estamos completamente igualados, hemos ido, digamos, de a poquito, vamos pagando todas las deudas que nos han dejado, pero estamos bastante al día en ese. O sea que en el 2021 inician de cero en las obligaciones. Nunca inician desde cero, porque hay obligaciones de una década. Por supuesto. Jubilados, IES, etcétera, y son deudas. A propósito del IES, había una reducción en el presupuesto original que presentó a la Asamblea, que hicieron un par de observaciones en la Asamblea. ¿Quedó mismo en los valores que habían fijado ustedes? 1.200 millones creo que eran. 1.200 en total para Seguridad Social, algo como 1.400 millones de dólares. Es un monto grande, ¿no? Es 1.4% del PIB. No ha habido, básicamente la parte del IES se ha ido un poco estabilizando a lo largo del tiempo alrededor de esos niveles. Esperamos que las recaudaciones estén mejor. Para el siguiente año esperamos un crecimiento del 2.8, hay analistas que le ven un poco más. Este año terminamos con un 3.5 de crecimiento. Entonces, y como le digo, tenemos bastante espacio por el lado del sector externo. Esperemos, el enfoque del gobierno es ahora ver cómo podemos crecer más. Por eso tenemos una ley, digamos, de laboral que se viene, una ley de inversiones. Necesitamos crecer hacia afuera, necesitamos mejorar el empleo, necesitamos mejorar los salarios, pero todo eso solamente se da si es que el Ecuador crece más y se genera, digamos, más negocios, se genera más empresas, más actividad en general. Sí, dinamiza la economía. Viceministro, soy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un buen día para todos. El viceministro de Economía y Finanzas, Bernardo Orellana, 7:32. Vamos a la pausa.